En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar siempre con la mira puesta en el Señor. Vale la pena de verdad permanecer en unión con Dios. Así nos dicen los biógrafos de San Juan Bosco: permanecía en unión con Dios. Es decir, siempre atento a escucharlo, a buscarlo en la oración, a buscarlo en la celebración de los sacramentos, atento a estudiar la Sagrada Escritura, pero también atento a servirlo, sirviendo con amor y caridad a todas las personas, comenzando por los jóvenes. Oremos. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como las ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero también ser intencionado y justo. Que quienes se acerquen a mí sientan también tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Haz que durante este día yo te refleje. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros. Otros decían que era el profeta Elías o alguno de los profetas que habían vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan y decía: Jesús es Juan. Yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido diciéndole: No te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan. Pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Y aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. El día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta. Invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Mientras cenaban, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a todos los que estaban allí, que el rey le dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aun si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré. La muchacha salió del salón, fue a donde estaba Herodías, su madre, y le preguntó: ¿Qué podría pedir? Pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía porque se lo había jurado delante de sus invitados.
Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó en un plato a la muchacha. Después, ella se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Este texto del Evangelio de San Marcos, que está tomado el capítulo 6, nos deja entrever que Juan el Bautista debía partir para que Jesús apareciera en su justa medida. Es decir, para que el enviado de Dios, el Mesías, el mismo a quien Juan Bautista había mostrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudiera comenzar su misión con todo el poder que Dios le ha dado. El Señor Jesús es Dios, por eso actúa con autoridad, por eso Él actúa sencillamente siendo Dios entre nosotros. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo partió Juan el Bautista? Asesinado por Herodes, el rey impío, quien, según el texto, gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no sintió agrado cuando el profeta, siendo realmente profeta y ejerciendo su vocación que Dios le ha dado, le hace caer en cuenta al rey que está viviendo en adulterio. El Señor Dios, nosotros cuando leemos la Escritura, vemos que nos está constantemente enseñando la importancia de la unidad del matrimonio. Un hombre y una mujer que se comprometen en matrimonio. Se comprometen en matrimonio en el cual ellos mismos van a vivir una vocación para la cual han sido llamados. Y en esa vivencia de la vocación van a formar una sencilla, pequeña comunidad de personas donde se comprometen a compartir absolutamente la vida en todos los aspectos. Se comprometen a crecer mutuamente, a respetarse en su libertad individual, pero también se comprometen a procrear los hijos que el Señor Dios les da. Los hijos son un hermoso don de Dios para la pareja humana. Y entonces el rey, quien no entiende estas cosas, se enoja y por esa razón detiene a Juan Bautista. Y no solamente lo detiene, sino que aprovecha que ha ofrecido un banquete para las personas que le colaboran de una manera más cercana. Y en medio del banquete, llevado sencillamente por una promesa que ha hecho, ordena decapitar a Juan, quien está detenido en la cárcel de Maqueronte. Ahora comienza Jesús su misión. Y al comenzar su misión, Él causa admiración en unos cuantos, pero al mismo tiempo miedo en otras personas. La muerte violenta de Juan el Bautista es apenas un anuncio de lo que le va a pasar a Jesús. Él también terminará entregando su vida, ya no decapitado, sino en el patíbulo de la cruz. Herodes confunde a Jesús con Juan el Bautista. Piensa que Juan el Bautista ha resucitado, pero igual otras personas confunden a Jesús con el profeta Elías o con alguno de los otros profetas. Hoy también muchísimos dirigentes del mundo están a la cabeza de múltiples personas quienes siguen confundiendo a Jesús con un Dios hecho según sus intereses. Pues qué bueno que nosotros que estamos atentos a escuchar la palabra de Dios todos los días, estemos totalmente convencidos de que Jesús es Dios, escrito con mayúscula, es Dios, hecho uno de nosotros.
enviado por Dios Padre. Jesucristo es Dios Hijo, enviado por el Padre para salvarnos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, si tenemos claridad, daremos razón acerca de nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Dios que se hace uno de nosotros para indicarnos de verdad cómo construir el reino de Dios, al mismo tiempo que entregando su vida nos salva en el patíbulo de la cruz. No hagamos de Dios un Dios a nuestra medida, porque también corremos el riesgo de ver a Dios como el Dios banco. Cuando estamos alcanzados, tenemos muchas deudas, no tenemos cómo pagar ahora los útiles escolares, en fin. O buscamos al Dios médico, cuando sentimos que estamos enfermos y nos desesperamos en el lecho y entonces creemos que Él es el médico. A veces confundimos a Dios con el policía y entonces lo llamamos cuando estamos metidos en líos, en problemas, cuando estamos mal con el vecino o con alguna persona más cercana. Creemos que Dios es el Dios tapahuecos y entonces lo buscamos exactamente para eso. Hacemos de Dios un Dios según nuestra conveniencia, pero si nosotros podemos dar clara razón de nuestra fe, entonces tenemos la posibilidad de no confundir a Dios con dioses a nuestra medida. Dios es uno y único. Y Dios, que es misericordioso, siempre está atento para escucharnos, para tendernos la mano. El martirio de Juan es apenas una muestra de lo que son capaces de hacer los poderosos para callar a los profetas. Y no solamente los poderosos, hablando en el sentido de quienes tienen el poder político en sus manos. Lo mismo sucede quienes tienen el poder militar, el poder científico, el poder económico en sus manos. Ellos hacen cualquier cosa. Buscan quitarse a todos los profetas de encima con tal de callar las conciencias y de adormecer a los pueblos. Eso lo hemos visto muy cerca de nosotros en América Latina y seguramente lo estamos viendo hoy en el mundo entero. ¿Cuántas personas que tienen poder en sus manos están haciendo todo el esfuerzo para quitarse del camino a quienes le hacen mella? Porque como Juan el Bautista le hizo caer en cuenta a Herodes de su adulterio, los profetas hoy le hacen caer en cuenta a estos poderosos de sus equivocaciones, de sus errores, de las injusticias cometidas. Quienes actúan como este rey impío Herodes, que siente y que se lava las manos al sentir tristeza por Juan, pero después lo manda a decapitar. Estos hombres que actúan así son los hombres más peligrosos del mundo. Es mejor saber con claridad a qué enemigo nos enfrentamos y no tener a alguien que nos muestra bondad, que aparentemente nos escucha, pero que finalmente nos da la estocada por la espalda. El Señor Dios sigue llamando profetas que anuncien su palabra, que le digan al mundo que definitivamente es posible caminar de la mano de Dios nuestro Padre. Por eso agradezcámosle al Señor por la presencia de tantas personas que han tomado muy en serio su vida cristiana y por donde quiera que van anunciando la verdad acerca de Dios. La verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre Jesucristo. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María y ella, que supo dar razón de todo lo que Dios hacía por ella, nos enseñe también a estar atentos, a hacer en todo la voluntad de Dios.
María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.